Cumbre Andina Podcast. Yo digo cumbre y tú dices andina. Cumbre. Andina. Cumbre. Andina. Podcast. Bueno, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cumbre Andina Podcast. El primero de la segunda temporada. Comenzamos bien. El día de hoy traemos invitados súper especiales. Segunda temporada va a tratar específicamente de eso, de traer invitados de las reservas, turistas, todos los que quieran venir aquí a sentarse y a contar sus experiencias. Súper bienvenidos, ojo, solamente con la condición de que hayan participado en uno de nuestros tours. Bienvenidos. Pero cógelo tranquila. Hoy estoy tímida. No, mentiras. Hoy estamos con unas personas que queremos mucho y admiramos un montón. Era una entrevista que queríamos hace mucho y nuestra segunda temporada, ya después de venir de una cancha y todo lo que vieron, queríamos también hacer un homenaje a todo lo que nos ha hecho grandes en Cumbre Andina, como que nos ha dado méritos para seguir creciendo en todo este ambiente. Y bueno, sin más preámbulos, damos inicio a la segunda temporada de Cumbre Andina. Súper bienvenidos todos, vamos a romperla con toda. Y les presentamos muy formalmente a Edward y a Norma. Bienvenidos, chicos. Bueno, buenas tardes, Angie y Byron. Gracias por la invitación. Para nosotros también es un placer estar acá. Sabemos el afecto que ustedes tienen por la reserva, por el proyecto que dejó el viejo. La admiración es mutua, ¿sí? Y bueno, pues a darle. ¿Listo, Hola, Normis? muchas gracias por la invitación. De verdad que se les lleva en el corazón, siempre se los hemos dicho. Les quiere mucho. Y No, ya vamos a Estamos. llorar, no, así no. Bueno, contexto para los oyentes, Edward, Norma y falta Unefra, que son las personas encargadas ahora hoy en día de la Reserva Natural Las Cascadas de Cibaté, el lugar que nos abrió las puertas y que Cumbre Andina Tours creció gracias a esta reserva y gracias a ellos. Entonces para nosotros de verdad es muy especial y pues bueno, vamos a hablar de todo un poco. Angie les preparó unas preguntitas bastante interesantes. Entonces vamos a ver cómo nos va. Y nada, súper bienvenidos chicos, relájense, suéltense, que como ustedes lo dijeron, aquí estamos casi que familia, Esa es. unidos. Claro que sí. A ver, con toda. Yo la verdad estoy muy emocionado, se los quiero confesar, porque sí teníamos esta iniciativa de invitarlos y sabíamos que iban a ser los primeros invitados, pues por todo lo que conlleva que ustedes ya se van a enterar en este momento. Bueno, yo también estoy todavía nerviosa, como si fuera mi primera vez, pero bueno. Chicos, bueno, la primera pregunta es que nos cuenten, ya les habíamos dicho esto, que es básicamente suéltense como gavete, como si estuviéramos allá hablando en la reserva. La primera pregunta es, ¿cómo fue su infancia y cómo eran sus papás con ustedes? Cuéntenos, se pueden dividir con toda confianza. Bueno, pues mi infancia, yo siempre me defino cuando me preguntan eso un poco. Yo creo que mi infancia fue híbrida, ¿sí? O sea, en la medida que mi crianza fue entre la ciudad y el campo. Inicialmente vivimos en Bogotá, ¿sí? Como en la Candelaria, de hecho. Después en Julio Rincón, por cuestiones de economía, digamos, ¿sí? Nos fuimos para Cibaté. En Cibaté duramos como un año en el pueblo y luego en el Peñón, ¿sí? Entonces, en el Peñón cuando llegamos, Pero bueno, acabo tenía de hacer como 10 una años. pausa, o sea, ¿ustedes son de Bogotá? Sí, o sea, nosotros nacimos en Bogotá, sí. Vea, Esa misma pregunta me estaba haciendo yo, ¿cómo así? Se nos timaron todo este Sí, tiempo. ya se cancela esta Pero para allá vamos, sí, para allá vamos. ¿Por qué llegamos a Cibate? Pues Sí. porque el Cucho, mi papá y mi mamá son de El Peñón, sí, que es donde queda específicamente la reserva. ¿Por qué nos devolvimos para allá? Pues porque allá, digamos, como que mi papá y mi mamá vieron una viabilidad para, pues, como resurgir, si se quiere, porque la pasamos muy mal en ese momento, económicamente hablando, también porque mi mamá se enfermó, mi mamá casi se nos va y todo, pues gracias a Dios ella, pues, pudo recuperarse y demás. Y bueno, entonces cuando llegamos al Peñón, yo llegué a la escuela, a estudiar a la escuela quinto de primaria, ¿sí? Entonces yo ¿Y llego al Peñón y que pues como que cambian las dinámicas un poco es porque veníamos de la ciudad y pues ya es al campo a aprender a ordeñar, aprender las Utilizar labores una macheta, exactamente, utilizar un asadón. exactamente las labores propias del campo.
Entonces, digamos que hasta ahí es una primera etapa porque después nos devolvimos para Bogotá y de otra vez retornamos al Peñón. Pero entonces voy a dejar que mi hermana cuente un poco también de su infancia y retomamos. Listo, listo. Bueno, como mi hermano comentaba, vivimos un tiempo, bueno, mi historia empieza desde Julio Rincón. Naciste en Pero Julio eso, Rincón. Norma es mayor. No, yo soy menor. Ah, ok. Yo soy Eduardo la es menor mayor. de los tres. Angélica. Ah, bueno, Angélica que está en México, esperamos que vea este podcast también. Ella es la mayor. Yo soy... ¿Qué te pasa, güey? Te estamos esperando aquí, pinche carnal. Pinche vato. Ah, bueno, ok. Es Angélica, Eduard y Norma. Ok, Norma era la bebé. Yo soy la menor. Yo soy Ok. la menor de los tres. Nací de 7 meses. Mi mami y yo somos un milagro viviente. Bueno, nos criamos en mi vida empezó en Julio Rincón, después nos fuimos para Cibaté. En Cibaté estudié prekinder, ya después nos fuimos para el Peñón. En Peñón estudié de primero a tercero. Y por cosas de la vida tuvimos que retornarnos para Julio Rincón. Duramos 1 o 2 años y después de nuevo para el Peñón. O sea, tú estabas recién nacida cuando se fueron para Cibaté. ¿O cuántos? No, yo tenía como 5 años. Ah, O sea, ok. del año 1 a los 5 años en Julio Rincón. Y ya después nos fuimos para Cibaté y de Cibaté para el Peñón. ¿Y ahí vivían en la finca, en la reserva o cerca? No, Ah, cerca. ¿donde los tíos? En el Creo que ustedes me volcán. habían comentado. En el Ush, volcán. Eso no. En una parte que se llama el volcán, que es hasta Bueno, donde la van los reserva que en un colectivos. lugar que es vía al Más hoyo. retirado. Y el otro lado donde vivieron es el volcán. Sí. Un día estábamos en un tour con un grupo y Byron, bienvenidos al hueco. Y ahí todavía estaban Humberto. Y un Humberto lo voltea a mirar, se llama el hoyo, ¿ok? Y Byron, pues también parece un hueco, ¿no? La corrección. Hueco, oye, eso es la misma mierda. Parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Sí, no. Y bueno, ¿y? Entonces ahí ya vivimos un tiempo ahí en el volcán. Terminamos, o sea, hice primero, segundo, por cosas de la vida nos tocó retornarnos para Julio Rincón y ahí estuvimos 2 años. En el 2005 nos devolvimos otra vez para el Peñón. Pues realmente, digamos que mi niñez allá fue, pues, buena. Digamos que la vivencia en el campo a la ciudad es totalmente diferente. Pues tiene su más y su menos, porque digamos en cuanto al ambiente es muy sano, pero ya digamos ya al salir uno terminar 11 y ya enfrentar la vida aquí en la ciudad es un poco complejo, Claro. pero pues Y más con machetazos en las manos y todo. Pero acá, yo me acuerdo que en algún momento hablamos con Norma y fue cuando empezaste a estudiar. Que le dijeron, bueno, de Cibaté llegué a Bogotá a un punto y Norma, Diosito, ¿y ahora cómo llego allá? Ese tema del impacto de tener una infancia o una adolescencia en un pueblo que Cibaté, pues todo el mundo piensa que es muy cerca y vivimos igualito. Ese tema también es un impacto fuerte, ¿no? Claro, y ya no se pueden utilizar burros. Entonces, más no, yo no difícil. montaba en burro, tocaba en dos, tocaba pata. Dos patas. ¿Cómo Cada fue ese pata. impacto de vivir en un pueblo y después De la vereda al intentarse? pueblo, primero de la vereda al pueblo siempre es duro. Y peor, Porque, pues obviamente, digamos, yo en ese entonces, mi recorrido era lo que yo le comentaba a Angie, de la vereda del Peñón a Cibaté. De ahí, digamos que ahí no salía. Pero ya después terminé 11 y yo dije, no, pues la verdad, en el campo yo no me veo. Entonces, pues ya toca empezar a mirar a ver qué otro horizonte se abre. Pues obviamente me fui a vivir a un tío en Cibaté. Ya después empecé a estudiar en el SENA y del SENA a trabajar en Bogotá. Me perdía en el recorte. Pero pues dando ya, vueltas, Se perdía entre las copas. no. Pero pues dando ya, vueltas en el túnel de Ricaute. ya Ay, sí, sí, no. en el túnel de recorte, sí, me Eso perdí. dice, eso dice. No, sí, sí. Pero No, bueno, y además ellos venían de un contexto donde no conocían la maldad, que pensaban que todo era bueno. Y llegar a Bogotá es un contexto... Y miren, y miren lo que nos encuentra en Bogotá. Y llegar a Bogotá, yo creo que ese contexto en realidad sí choca mucho, porque Sí. las personas que nos quedamos en Bogotá siempre andamos precavidos en todo. Alguien se nos acerca y, pues, pucha, nos habla y es porque nos van a robar, o mejor dicho. sí. Y ese tipo de cosas no pasan en el pueblo. Entonces, digamos que, bueno, la segunda parte, como comentaba mi hermana, nosotros, o sea, fue como en 2 etapas que estuvimos en el Peñón. Inicialmente como en el 2000 al 2003, 2003, 2002 más o menos. Nos devolvimos otra vez para Julio Rincón
y otra vez retornamos en el 2005. Pero digamos que como que en esos ires y venires, en mi caso sí fue un poco más, no sé si llamarlo traumático. Pues porque cuando retornamos la segunda vez a Julio Rincón, pues yo ya estaba como en mi adolescencia, en donde ya uno empieza a generar pues sus procesos identitarios y demás, ya como que el parche de amigos, como que la vida citadina, sí, se va como arraigando más en uno. Y retornar al Peñón fue muy duro Duro. para mí, fue Claro. difícil, ¿sí? Porque fue todo lo que eso conllevó, ¿sí? O sea, digamos como que la dinámica de la ciudad es ruido todo el tiempo, salir, callejear, jugar. Claro, hay que hacer. Exactamente. O sea, gaminear. Exacto, esa es la palabra. Sí, sí, esa de es la verdad. palabra. O sea, Y pasar parche con sus amigos, de pronto salir a tomar, a contar chistes, a jugar fútbol. En cambio, en una vereda, A las pucha, 5 eso se apaga casi. la luna. Sí. exacto. Y digamos que en esa medida, pues cuando llegamos la segunda vez al Peñón, yo siempre dije, no, yo tengo que volverme, yo tengo que volverme. Pero pues, sin embargo, pues hubo que adaptarse, ¿sí? Y digo que hubo porque sí el inicio fue un poco, vuelvo y digo, traumático. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, nosotros siempre hemos hablado con Norma, para nosotros el Peñón es una bendición porque nos formó en muchas facetas de nuestras vidas, para hacernos, en la medida de lo posible, pues buenas personas, ¿sí? No las mejores, tenemos errores como todo el mundo, pero bueno, o sea, digamos, lo traigo a Eso, colación porque... Pues que no diga buenas, pues. Lo traigo a colación también para, bueno, más adelante de la reserva, porque pues yo trabajé en la reserva con mi papá desde los 10 años, ¿sí? O sea, no era reserva en ese entonces, obviamente, Sí. ¿sí? Para allá iríamos más adelante, me imagino. El caso es que sí fue como traumático ese momento. Yo no fui bueno realmente para... uno de los trabajos que más se da allá en el Peñón es echar asado en la papa, ¿sí? No fui muy bueno para ese oficio realmente, sí. Y mi papá tampoco, a mi papá tampoco le gustó mucho echar asado. Mi papá siempre trabajó pues como con madera, ¿sí? Pues tan es así que se fue haciendo lo que le gusta en última, ¿sí? Y pues bueno, fue un poco eso, entonces ya era otro tipo de responsabilidades, ¿cierto? Entonces era ya llegar del colegio e ir a apartar, ¿sí? O ordeñar, o ir a alistar leña, ¿sí? Digamos que en esa medida eso al inicio era muy tedioso para mí, ¿sí? Muchísimo, porque pues yo me acuerdo la primera semana que retornamos al Peñón, yo me acuerdo que yo lloraba casi todas las tardes después de que yo llegaba al colegio. Yo decía, no, pucha, sí. Sin embargo, vuelvo y digo, cuando ya nos adaptamos y todo, pues bueno, gracias a Dios, hasta la pasábamos chévere allá. Y siempre será una bendición para nosotros el Peñón. Bueno, chévere también que hablan de eso porque todo lo que nos han comentado es que lo que su merced dice, la reserva no estaba destinada para el turismo. Ah, me imagino que ganadería, trabajaban en las fincas de alrededor haciendo lo de la papa, otros cultivos y demás. Entonces, aquí abrimos de pronto camino también para la segunda pregunta. Esta es bien, bien impactante, ¿no? Y es, ¿en qué momento se dieron cuenta que don Humberto estaba involucrado en el turismo? ¿En qué momento se dieron cuenta que don Humberto era un grande en el turismo? Sí, porque el detalle es que ustedes volvieron a Bogotá, se desligaron totalmente de la vereda. Don Humberto seguía trabajando en el Peñón, pero ustedes como que ya después de que estuvieron en sus vidas en Bogotá, el estudio, el trabajo, los desligó totalmente y ustedes creo que no se habían enterado de lo que había crecido don Humberto en la reserva, pues de lo que sabemos. Bueno, en esa medida, nosotros siempre tuvimos una buena comunicación, ¿sí? O sea, en cuanto a, bueno, qué estamos haciendo y demás. Eso es otra parte que se me olvidó mencionar. Yo cuando me graduó del colegio, pues yo digo, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Porque pues yo no soy bueno, digo, no soy bueno echando asado, que era como una de las fuentes principales de trabajo en el sector. Y yo dije, no, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, sin embargo, yo trabajé como 5 años en el campo, ¿sí? Pues no echando asado concretamente, pero sí como con el ramo de la papa y demás, fumigando y sembrando y demás. Comiéndola. También, claro que sí. Y yo dije, bueno, aquí toca hacer algo. Inicialmente yo estudié en el SENA, pero pues realmente no me sirvió para nada de eso. Digo, no me sirvió para nada porque no lo ejercí, sí me hago entender. No quiero decir Sí, sí, que... sí, vivan los de Sena. Porque el SENA, sí, no, ¿Sabe qué?
Los de la gente del Sena del corazón. Sí, Porque sí, yo sí lo amo y lo No, sí, admiro. no, sí. Yo soy del SENA y me han presentado. Claro que sí. O sea, no estoy diciendo que no me haya servido. Bien, Norma también. Eduardo fue el único que gracias. No, claro, aclaro. Aclaro, no es que no me haya servido para nada porque no haya sido buena la formación ni nada, sino porque no ejercí ¿Pero finalmente qué, eso. qué estudió? Gestión contable y financiera. A propósito de la Ya DIAN. no estudió nada. Declaren renta, muchachos. Exacto, hay que declarar renta. Y hay que saberlo hacer porque, bueno. El caso es que estando yo haciendo las prácticas del SENA, yo digo, bueno, esto no me gusta, o sea, yo no me veo acá realmente yo qué quiero ser. Yo dije, no, yo quiero ser profesor. Y dije, bueno, ¿en dónde me presento? Entonces miré inicialmente la nacional, pero pues dije, no, la nacional no, porque allá no forman profesores en el área que yo quiero, que son las ciencias sociales. Entonces miré la distrital y miré la pedagógica y me gustó más el pensum de la pedagógica. Me presenté, pasé y pues los primeros días, yo me acuerdo, yo me iba desde el Peñón hasta la pedagógica. Sí, no había... Que hoy en día las personas que van a la reserva, todos nos preguntan a qué hora llegamos nosotros, pues confiando en el universo por ahí 6, 7 de la noche, porque son más o menos 2 horas confiando en el tráfico de Bogotá. Exacto, entonces yo salía, yo me acuerdo yo escribí materias por la tarde, yo salía tipo 8 de la mañana para llegar a la 1 a estudiar y salía a 7 de la noche y pues llegaba a la casa, pues, sí. Entonces, bueno, inicialmente me quedé donde unos familiares en Bogotá, después como que de un lado para otro. Y en Cibate, mi abuelito, el papá de mi papá, nos dejó como una piecita, que era pues una piecita, ¿sí? Y ahí inicialmente yo llegué y pues me quedé en el pueblo, digamos que yo fui como que el primero que sale de la vereda de nuevo al pueblo, ¿sí? Y pues después salió Norma, después Angélica, después... Oye, eso te iba a decir, ¿y todos. Angélica en todo ese proceso seguía ya haciendo todas las labores del campo y eso? ¿O, o No, Angélica qué? Angélica también estaba en el pueblo, estaba trabajando con una amiga, se llama María, y Angélica también fue como muy de ires y venires, ¿sí? Como entre el pueblo y entre el Peñón, ¿sí? Y estudiando los fines de semana y todo. Una acotación con Angélica, Norma y yo creo que estamos muy agradecidos porque se puede decir que Angélica, entre comillas, se sacrifica, ella deja de estudiar para que nosotros podamos estudiar, ¿sí? Porque no había, pasamos tiempos duros, o sea, el Peñón, por eso también fue una formación en esa medida, porque pasamos tiempos duritos. Esto lo traigo a colación para decir que sí, nos retornamos como al pueblo, sin embargo, como en mi caso no hubo como una desconexión total con el Peñón, porque yo igual seguía yendo, en mis vacaciones yo seguía yendo a trabajar en el campo, sí, pues para levantarlo del semestre. A ganarse la papita. Exactamente, agarrarme la papita. Literalmente. Literalmente, sí. Para lo del semestre, para lo de mis buses y demás, ¿sí? Y bueno, ya entrando en materia, lo de mi papá, nosotros supimos que mi papá entró a estudiar turismo, ¿sí? Allá a sus 50 y piola de años, casi 60, por allá en el 2019. Entonces siempre como que supimos lo del turismo, pero nos vinimos a dar cuenta del impacto que él tuvo, que sigue teniendo porque nosotros somos la continuación de él y el legado. Eh, pues el día del velorio, ¿sí? Cuando llegó tanta gente que nosotros no conocíamos, no hemos hablado con Norma, llegó gente que, o sea, nosotros decíamos, yo creo que vamos a estar nosotros, uno que otro familiar de mi mamá y la familia de mi papá, ¿sí? Mis tíos y esto. No creo que vaya a llegar mucha más gente realmente. Porque mi papá, si bien tuvo muchos buenos amigos, eran muy pocos los que él hizo. Nosotros somos de pocos amigos, muy, muy cerrados, si se quiere llamar así. Sí, muy selectivos. Mi papá fue una persona muy noble, muy, muy noble. Creo que eso nos lo heredó a nosotros también. Y incluso esa nobleza a veces la confunden con que es dormido y todo este tipo de cosas. Acá yo voy a hacer una acotación y es, nosotros no conocíamos a la familia de don Humberto hasta que pasó ese momento también, porque nosotros sí éramos muy cansones con el tema, oiga, don Humberto, ¿por qué no trae a sus hijos, a su esposa? No los va a conocer. Y siempre me decía, se burlaba y me decía, no los va a conocer, por ahora no los va a conocer. Y pasó todo ese proceso. Y nosotros cuando fue, pucha, llegó Norma, llegó Edward, llegó Angélica, Estelita, decíamos, fue, pucha,
definitivamente la vida es efímera y no sabemos, porque después nos volvimos muy amigos y a ustedes también les agradecemos un montón, pero siempre me acuerdo que don Humberto nos decía, no, y no nos va a conocer, no nos va a conocer, yo don Humberto, ¿dónde están sus hijos? Y no nos decía ni siquiera cuándo, nosotros inclusive pensábamos que era soltero don Humberto. Nosotros la verdad le decíamos al los principio, turistas. yo le decía a todos mis turistas, a las chicas, les decía, muchachas, hay 54 hectáreas. Yo no, ustedes verán, no sé. Entonces, Y él solo se reía, él no lo negaba ni lo afirmaba, él solamente se reía y nos seguía la cuerda. sí, sí. Entonces, ya cuando nos dimos cuenta que llegaban a agradecernos, ¿sí? Que gracias porque su papá nos enseñó tal cosa o abrió campo en otra cosa o que hizo esto o hizo aquello, dijimos, escuchó, tuvo un impacto muy fuerte en esto. O sea, vuelvo y digo, nosotros supimos que él estaba en el proyecto, pero no supimos ese impacto que tenía porque pues nosotros teníamos nuestras ocupaciones. Yo estaba terminando la carrera, Norma en su trabajo, Angélica en México, pues, mi mamá cuidando a mi tío, ¿sí? Y en ese momento es que nos damos cuenta la grandeza del impacto que tuvo mi papá en el sector y bueno, pues fue eso. ¿Cómo lo vivió? Sí, Normita, ¿cómo lo Bueno, viste? yo dando respuesta a la pregunta puntualmente. eh, Mi abuelo cuando falleció, él antes de eso ya había heredado, tenía varias propiedades. Y él le dejó ese terreno a mi papi y a mi tío Efra. Entonces, todo el mundo, todos los que iban a la finca, o sea, antes de que fuera proyecto turístico, le decían, eso es un tesoro, es una mina, o sea, sí. Pero mi papito decía, ¿a mí de qué me sirve? Mi papito lo intentó vender a todos lados, o sea, en Fusa, en Cibaté, en un lado golpeé puertas, por un lado, por otro. Desde el 2009, él empezó el proceso, digamos, de vender. Porque pues obviamente era un tesoro que no sabía, digamos, cómo, o no tenía los recursos para explotarlo. Entonces, 10 años después, en el 2019, una señora que también manejaba el tema del turismo, no sé cómo se conocieron, coincidieron, se conocieron, y ella fue como la que le dio la chispa. Le dijo, don Humberto, esto está bueno es para el tema del turismo, para que usted traiga gente, para que pueda, o sea, sí, aquí se puede mover el tema del turismo ecológico. Entonces mi papi dijo, bueno, pues sigámosle la cuerda. Y pues Y, obviamente todo empezando, uno espera que vaya mucha gente. y don Humberto les comentaba lo que ya estaba haciendo en la Sí, reserva. yo me le pegaba Ok. mucho a mi papi, yo me ponía a chismosearle, me ponía a hablar mucho con él. Entonces mi papito sí decía, pues todo es un proceso, o sea, toca empezar a mirar, porque de todos modos esto yo no lo puedo dejar quieto, yo estoy pagando impuestos, yo estoy moviendo cosas, pues así mismo tengo que empezarle a sacar. Entonces, bueno, esa señora fue una de las pioneras que le empezó a llevar el grupo a mi papi y pues ahí digamos que mi papito se fue dando a conocer, él empezó a estudiar en el SENA y ahí fue donde más se le abrieron O sea, puertas. don Humberto hizo la guianza. ¿La Sí. guianza de turismo? Ah, Sí. epa. Mi ¿Él papito era es, guía profesional de nosotros turismo? tenemos, dejamos el diploma, él tiene el diploma del Ay, SENA. vea Y pues, ese no día que él sabíamos llegó eso. con su diploma, Cuando mejor fuimos el dicho, primer día a la reserva, la señora de una agencia X dijo, ya le vamos a compartir el contacto del guía. Y llegaba don Humberto ahí con su sudaderita. ¿sí? O sea, uno dice, no, pues Y- nosotros en algún momento a veces nos cegamos, ¿no? Y uno espera que una persona de una reserva, pues mejor dicho. Y don Humberto ahí llegó, nosotros no, pues él es el Muy dueño de la sencillo. reserva, ¿no? Muy Pero hasta sencillo. el día de hoy nos enteramos de eso. Sí. Tengo que confesarle que la primera vez que Angie vio a don Humberto, No sé, chisme. lo primero que me dijo, Byron, si le ve ese bultote. Sí, ma. Uy, Angie, uy, Angie. Ay, sí. Así fue, así fue. Tenía muy buenos dotes en la sudadera y nosotros, usted también nos morboseaban. Pero sí, mi papito Pero era sí. muy, él era muy dedicado. Una sudadera y se le iban unos dotes y nosotros, Ah, pero los dos. chévere porque entonces yo no sabía que él era guía profesional. Sí, él era muy Ah. dedicado y él obviamente se empezó a empapar en su tema. Digamos que él en su vida tuvo muchos, pues como todo mundo, fracasos, se levantaba, se caía y pues en una de las que, o sea, él tuvo, bueno, mis papás tuvieron, hasta cierto punto tuvieron un buen estatus económico, pero tuvieron una caída. Entonces ahí sí todo el mundo, chao, chao. Entonces digamos que mi papi a raíz de eso generó como muchas inseguridades, como que no, ya de esta no nos levantamos, ya de esta no surgimos, ya de esta, o sea, digamos que hasta cierto punto muy pesimista. Pero ya el ver que, digamos, lo que le habían dejado, ya podía empezar a trabajarlo, podía empezar a sacar de ahí, pues, algo de lo que había, digamos, que había cultivado.
O sea, la reserva también fue una segunda oportunidad para don Humberto. Eso le ayudó a Tremendo. mi papi a coger de nuevo seguridad, a levantarse, a decir, venga, yo sí puedo. Y digamos que en su terquedad, porque yo era una de las que le decía, no, papi. Cuando mi papi cumplió 60 años, yo le dije, papi, yo ya no lo quiero ver más allá jodiéndose, no lo quiero ver más por allá mojándose. Y digamos que solo, porque digamos nosotros cada uno en sus funciones, cada uno en sus cosas, pues no nos daba el tiempo para ir a acompañarlo. Entonces yo sí le dije a mi papi cuando cumplió los 60, yo le dije, ya venda la finca, yo ya no lo quiero ver más por allá jodiéndose. Entonces mi papi me decía, sí, Chinita, pero es que no es tan fácil. Yo empezaba a moverme, empezaba a buscar, pero pues no es tan fácil. Entonces digamos que a raíz de esa segunda oportunidad, él ya fue cogiendo más creer en sí y decir, no, yo puedo, yo tengo que sacar el proyecto adelante. Cuando él llegó con su cartón del SENA, eso parecía un niño chiquitico. Entonces llegaba y lo mostraba y pues yo lo tengo guardado. Envíenos. Pero Para tenerlo Sí, acá, montaremos en el orgullo. pantallazo, la sí, sí. foto en este recuerdo en 3, 2, 1 ya. No, no, de verdad. Y Eh, digamos que esa fue una oportunidad para que él diera a conocer más la reserva. La señora Elsa también fue un amor con mi papito, o sea, ella fue una de las que, venga, don Humberto, en que le ayudo, venga, y no solo de palabra, porque seamos sinceros, a la hora de que usted medio coge un puesto, un lugar y ven que está dando, todo el mundo se le acerca, pero al momento que hay que trabajar, que hay que ir a mojarse, que hay que ir a... Eso sí no está todo el mundo. Entonces, Y digamos que... eso pasa un montón en la vida en general. Yo creo que en todos nuestros episodios hemos hablado que a veces tenemos oportunidades buenas o somos muy brillantes, o a veces de pronto las cosas no fluyen, pero yo creo que ese tipo de personas como la señora Elsa de, oiga, hágale, impulse, y que lo motive a uno porque a veces desde el desconocimiento no somos tan fuertes. De pronto tenemos la habilidad, pero no la desarrollamos, y don Humberto en su resurgir y en su renacer volvió y lo hizo, y qué chévere porque creo que esta historia para nosotros es nueva. Nosotros Nueva. siempre veíamos que don Humberto era feliz en la reserva, y veíamos su tranquilidad y todo decíamos, oiga, qué bacano ese tipo de cosas. Ya que su merced dice eso, me vino un recuerdo que yo hablaba mucho con mi papi y él me decía, cuando yo era pequeño, él se paró en la rancha y es que él dijo, no, ¿será que no hay un lugar más feo que este? Pues obviamente ellos se criaron desde pequeños Wow. allá. Entonces, digamos, de allá de la reserva a la escuela El Peñón, ellos se tenían que ir caminando. Entonces, una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Y digamos que mi papito, creo que de los 5 hermanos que son, él fue el que, digamos, que tuvo más estudio. Él hizo hasta cuarto, quinto de primaria. Pero él, si, digamos, él hubiera tenido más oportunidades, él hubiera sido un gran ingeniero, un arquitecto, porque usted lo que no sabía, él se lo inventaba. Sí. De hecho, ahorita recuerdo de cuando se preguntó lo de la infancia, en el Peñón, cuando nosotros estábamos pequeños, pues obviamente uno a veces se aburría. Mi papá era el que inventaba, era el pionero. Y allá Pero, llegaban todos los... Entonces les estaba comentando. Mi papito se inventaba cualquier cosa, pues para obviamente que uno se distrajera. Una vez se inventó una patineta de madera. Y las ruedas eran de madera. Y a la patineta le inventó sus palanquitas. Entonces, esas ruedas no le duraban nada. Y pues obviamente era la destapada. Y el volcán, nos bajábamos y eso nos volvíamos nada. Esos Me pantalones, imagino que el nombre mis no venía de rodillas. que era plano. Sí. Era horrendo Nos volcán. metíamos unos riendazos, parce. Claro, o sea, como el terreno era destapado, ¿sí? Recebado, pues, parce, Toda la placa la patineta no iba bajando así. Pues la dirección le fallaba y uno resultaba por allá en el potrero, parce. Y uno sin aire, pero ¿qué hacía uno? Pues coge la patineta y otra vez subir, y otra vez. la carita. Oye, pero qué chévere que nos estemos enterando de este tipo de cosas. eh, Porque en realidad a veces no entendemos el contexto, todos vemos el éxito y no se ve todo lo que se tiene de responsabilidad, incluso con una familia, ¿no? Porque obviamente no era solamente la responsabilidad de él, sino todos que están viendo mis pasos atrás y los que tengo que trabajar por hacer esto. Qué tremenda reflexión. Acá tenemos una pregunta que nos conmueve mucho, que creo que nosotros sí le hemos contado en nuestros podcasts, y es, ¿ustedes cómo se enteraron del acontecimiento de don Humberto? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque para nosotros nos enteramos literal en la montaña. Alguien nos dijo y nosotros, o sea, fue pucha, no lo creíamos. Ustedes como familia, ¿cómo lo vivieron? Porque allá en Chivaté tampoco hay una señal, como que un mensaje y listo, no. Sí. ¿Cómo se enteraron? O sea, ¿cómo recibieron una noticia de esas? Bueno, pues yo creo que primero lo cuenta Norma porque ella fue la que primero supo. Y bueno, ese 5 de julio, el día más oscuro y amargo. Yo estaba en el trabajo, estaba almorzando y ese día estaba lloviendo muchísimo por Bogotá y por el Peñón, por todo lado, mejor dicho.
y una prima me llamó. Entonces yo dije, algo pasó porque pues sí nos hablábamos, pero digamos que ya llamadas telefónicas y eso, no. Entonces me dijo que mi papito había tenido un accidente. Entonces pues no, digamos que no me dijo más a fondo y no nos dio más tiempo de hablar. Entonces me dijo, lo que necesito es que se vengan para Cibate. Entonces yo cogí el equipo, apagué todo, le dije, en la empresa estábamos en un borolo, pero le dije, lo lamento. O sea, primero está mi papi. Y estaba lloviendo y de ahí de la empresa, de la oficina a la avenida siempre es un poquito retirado. A mí no me importó, eso estaba que llovía, yo saqué la sombrilla y salí corriendo. Y pues llamé a Eduardo. Y ahí fue donde pues le comenté, por primerazo dijeron que había sido un accidente. Pero muy en el fondo yo tenía un presentimiento. Entonces, ya después llamé a mi mami, salí de ahí, o sea, en un trayecto de la oficina a la casa, llamé a mi mami y le dije que se alistara, pues que mi papi había tenido un accidente. Entonces, Eduardo estaba en Mundo Aventura. Y pues ya después, ya en el trayecto, mi prima me llamó y me comentó que ya no había nada que hacer. Entonces, pues, Ustedes iban en el bus, sí. en el de Cibate. Yo no, yo salí de la oficina, me fui para la casa, alistamos maleta, porque mi mamá me dijo, quién sabe qué pasó, pues no sabíamos a fondo qué era lo que había pasado. Pero pues yo le dije, mami, listémosle ropa, listémosle pijama, listémosle pues los elementos como tal. Y pues ya en el trayecto de la casa a Cibate fue donde me llamaron. Y pues me dieron la triste noticia. Tu prima. Bueno, yo me acuerdo que yo tenía un viaje programado para Panamá el 2 de julio. Y ese 2 de julio yo estaba con una amiga y nos quedamos del vuelo. Y nos quedamos por una estupidez. Nosotros llegamos temprano, hicimos el check-in, el check-in, todo hasta ese momento. Pero nos sentamos en el lugar equivocado, o sea, nos sentamos en la aerolínea equivocada. Viajábamos con Wingo y estábamos en el lado de Avianca. Ah, lo que te pasó a ti. Y, parce, o sea, llegó a las 6 de la mañana, que se supone que a las 6 de la mañana arranca el vuelo. Yo le dije, no nos han llamado ni nada, ¿qué pasó? Y nos dimos cuenta que pues estábamos en el lugar equivocado y nos quedamos de ese viaje. En el terminal incorrecto. Exactamente. Entonces nos quedamos del viaje. Pero en ese punto yo no renegué, ¿sabes, parce? O sea, yo fue como, bueno, listo, no se dio. Por algo pasa, por algo será. Yo que me iba a imaginar que era por eso, sí. Tampoco sabía eso. Eso O fue sea, un, tremendo también. eso fue un 2 de julio, como le comento. Y yo me acuerdo que ese día el viejo me dijo, el cucho me dijo, Chinazo, camina lo acompaño. Yo le dije, no, ¿para qué va a ir por allá? Si pues, aguanta el frío, me va a dejar ahí y ya se vuelve. No, todo bien, no hay lío. Y cuando, o sea, yo haciendo ahorita como memoria, cuando él me dijo, cuando me dice eso es, sí era como en un tono de despedida, si se quiere, ¿sabe, parce? O sea, ahorita que lo recuerdo en este mismo instante, fue como en un tono de yo quiero acompañarlo porque puede que sea una de las últimas veces que lo acompañe, sí. Y bueno, como lo dice Norma, yo ese viernes llovió en Bogotá tan durísimo que yo estaba con una parcera, con Angie, que es como una hermana, y ella me dijo, vamos a Mundo Aventura. Yo le dije, caminé. Pues como para pasarla tú, sabes que me va a acabar el viaje, ¿sí? Porque pues le habían regalado unas boletas a ella, yo estaba en el Mundo Aventura con ella. Finalmente no nos pudimos subir a ninguna máquina ni nada porque ese aguacero, que yo creo que cayó en todo Cundinamarca ese día, no dejó, ¿sí? Y cuando me entró el mensaje de Norma, que era un pantallazo de la conversación con mi prima Adriana, y decía eso, decía, ella le decía a Norma, mamita, vénganse todos para Cibate porque mi tío tuvo un accidente cortando un palo al lado de una laguna y están esperando a los bomberos. Yo dije, esto no pinta nada bien. No pinta para nada bien y yo quedé en shock. Yo quedé en shock y yo lo único que hice fue llamar a Norma y le dije, Norma, dígame algo, porque Norma también estaba en shock. Y yo le dije, Norma, dígame algo, ¿cómo me va a decir esto? Me va a enviar un mensaje y no me contesta. Dígame algo más, ¿qué hago? Norma me dijo, no, pues vaya para Cibate. Y yo estaba más adelante que ellas, porque pues yo ya estaba en el mundo de aventura, ¿sí? Entonces yo quedé en shock y le dije a mi parcera, le dije a Angie, Angie, parce, por favor, yo sé que aquí cerca está la Boyacá, ahí pasa un Cibate, vamos, por favor. Y ¿Y Angie se fue contigo? sí, Angie se fue contigo. Angie, sí, Angie es como mi hermana, parce, y entonces ella se fue conmigo para Cibate, yo fui el primero que llegué en Cibate.
Y ahí llegando a Ciudad, ya entrando, yo me acuerdo que yo le escribí a mi prima Adriana, le dije, Norma, pásame el contacto de Adriana. Y yo le escribí, le dije, Adriana, ¿qué pasó? Y ella me decía, empezó a hablarme como suave, que yo ya supe y le dije, Adriana, dígame que esto no está pasando. Le dije, dígame que esto no está pasando. Y ella me dijo, papito, yo quisiera decirle que no pasó, pero sí pasó, mi tío se nos fue. Y ya, pues me derrumbé, ¿sí? Yo no fui al Peñón, al lugar en donde mi papá estuvo, porque yo dije, yo no voy a ir solo, yo voy a esperar a mi hermana y a mi mamá para ir. Gracias a Dios no fui porque yo no me, o sea, yo no me hubiera querido quedar con esa escena de mi papá en ese cuadro. Y bueno, finalmente nosotros no alcanzamos a llegar al sitio del levantamiento. Bueno, pues mi papá tuvo un accidente, él se ahogó, ¿sí? Un palo lo golpeó y bueno, se ahogó. Y yo llegué donde un tío, me acuerdo, yo llegué y pues esperar a mi mamá. Cuando llegó mi mamá y Norma, yo lo único que pude hacer fue abrazarlas y decirles que pues todo iba a estar bien y que íbamos a seguir adelante. Y bueno, así nos enteramos de la partida de mi papá. Yo tengo acá, en medio de todo este dolor, yo creo que cuando estamos, pues, digamos, yo lo pienso en mi caso, mi hermana menor está en Australia y nosotros somos muy pegadas con mi abuela y siempre decimos, pues, esperamos que cuando pasen ese tipo de cosas, porque entendemos que, pues, es un episodio normal de la vida. Digamos, en este caso, Angélica, que está en otro país, pues, pucha, yo me pongo en la posición de ella y ¿cómo fue la reacción? ¿Ustedes cómo le contaron? Porque es diferente, digamos, en medio del dolor uno decir, pucha, estoy con mi familia, puedo abrazar a mi mamá, puedo abrazar a los cercanos, pero yo me imagino que para Angélica también fue algo muy, muy impactante. Fue algo de base, obviamente, para todos. Y esa noticia la tuve que dar yo. De primera mano la tuve que dar yo. O sea, le comenté a mi hermano y le comenté a mi hermana. Digamos que mi hermana también es como muy, ¿cómo le digo? Como muy centrada. Esto se corta. Y pues ella, digamos que, pues obviamente lo tomó. Yo no la pude llamar porque ella estaba trabajando. Entonces yo la llamé, pero no me contestó en el momento. Le dejé un mensaje que mi papito había tenido un accidente. Entonces ya después cuando me volvió la llamada, pues le comenté la dura noticia. Y pues ella, digamos que hasta cierto punto, pues obviamente el proceso cada quien lo lleva totalmente diferente. Pero ella decía, mi papi está bien. Digamos que de todo, de nosotros cuatro que somos los, digamos, los más cercanos a mi papi, pues todos estábamos súper golpeados. Pero mi hermana, digamos que ella decía, mi papi está bien, ya no se está jodiendo, ya no está por allá mojándose, o sea, sí, dando, o sea, sí, molestándose así tanto. Mi hermana decía, mi papi está bien, mi papi está descansando, mi papi se fue con Dios. Y se fue, finalmente nosotros decíamos, se fue haciendo lo que quería, ¿no? Porque ese tipo de cosas, nosotros a veces hablamos cuando estamos en la montaña, cuando estamos, no sé, en el mar. O sea, es muy raro que pasen ese tipo de situaciones con alguien que era tan experto viviendo en esos escenarios, viviendo de la madera, viviendo pues, con agua, porque finalmente las reservas es solo agua. Entonces es muy, muy, muy impactante, ¿no? No, aquí yo quiero hablar de, nosotros nos enteramos en un recorrido, nos entramos hasta el domingo en la tarde, de que le ha pasado a un Humberto y fue porque escuchamos de otros guías, iban otro grupito, digamos, estábamos en Cara del Indio en Choachí, alguien de los guías pasó hablando de que había pasado un accidente en Cibaté y que había muerto en Humberto. Él me comentó a mí y yo dije, pura mierda, eso que seamos tan vos. Entonces incluso yo como que seguí mi recorrido normal. Yo, o sea, di eso como por mentira, como por de pronto pasó algo, sí, pero no pasó nada grave. Es más, yo a Angie no le conté en todo el camino hasta que nos montamos a Transmilenio. Como que me llegó y yo le dije, ay, Angie, mira que un turista me comentó que es que a un Humberto le había pasado algo en Cibaté. Yo le dije, entonces Angie dijo, ¿será? Entonces le escribimos y no les llegaron los mensajes. Y nosotros nos miramos y lo llamamos y no le entraba la llamada. Y nosotros, ay, hijo de puta. Y le preguntamos, creo que fue a Erwin, a Erwin. Y él nos dijo, sí, sucedió algo.
y nos envió la información. Y para nosotros fue, uf. Yo creo que No, es que yo, se lo juro, yo no lo creí. Yo no lo creí hasta que llegamos ese día al velorio. Yo no me lo creía. O sea, yo no creí hasta ver la corona esa con el nombre de don Humberto. Yo no lo creía hasta ese momento. Y eso es algo de no creer, o sea, esta es la hora que uno a veces, o sea, bueno, yo creo que a Bar también le pasa. Uno está ahí, uno dice, no, eso es un sueño, es una Es que pesadilla, se siente es muy algo... presente todavía. Cada vez que vamos a la reserva se siente muy presente don Humberto. Con ustedes, en sí el espacio. con las actitudes. A nosotros, lo que decía Byron, pero adicional fue impactante porque nosotros teníamos planes con él. Yo le escribía y él me respondía de una vez y yo podía reescribirle, volvía y le marcaba y volvíamos. Yo decía, pero es que ya habíamos hablado ayer, habíamos hablado antier, y escuchar ese tipo de audios como tan presentes, uy, fue pucha. Y yo creo que más que eso, por ejemplo, el día que vimos a don Efraín, yo como que nosotros lo vimos ahí o sea, Guido Efraín es, o sea, para nosotros es muy, muy igualito, incluso a veces en actitudes. Sí, Y fue un en impacto, uy, expresiones. fue pucha, fue un impacto que nosotros, y mirábamos a don Humberto también en ese proceso. Y yo creo que fue pucha, es que fue muy impactante porque creo que a veces hacemos tantos planes, tanto tipo de cosas, que nosotros solo como que le decíamos, gracias, don Humberto, nos vemos tan, y decía, es un placer trabajar con ustedes, pero ahí tenemos un mensaje que él nos envió y lo veíamos como que la vida al día siguiente va a seguir todo normal. Lo que hablaba Eduard, por ejemplo, que a veces no dimensionamos hasta qué punto va a llegar o nos van a acompañar, o nosotros incluso hasta qué momento vamos a acompañarlos, porque no somos tan conscientes de eso. Eso es muy, muy heavy, ¿no? Qué buenas palabras. Em, a mí don Humberto siempre me va a quedar y siempre lo va a recordar es porque así atendía 10, 15, 20 o 100 personas. Él siempre tenía la misma actitud. Entonces relajado, o sea, pues hay Relajado. para todos, pero pues hay que esperar. Y nosotros en ese afán de sacar los turistas, corra para aquí, corra para allá. Y entonces, bueno, don Humberto, ¿en qué le ayudamos? Y entonces él, "No, lavar los platicos", y él iba sirviendo, nosotros íbamos repartiendo. Él a veces contrataba a alguien para que le ayudara, pero el resto, el que llegaba repartía. Y hay gente que se le ponía brava, pero don Humberto seguía en la suya. Yo Muy nunca vi relajado. estresado a don Humberto, jamás. Es más, la primera vez que fuimos a la reserva, nos entregó los rayos, vean, vayan, allá están las cascadas. Literalmente fue Bienvenidos. así. Sí, sí, sí. Pero también eso nos queda de don Humberto y se le goteó la moto el primer día. A mí sí me tocó patonearme como 3 kilómetros y la señorita ahí sí con don Humberto. Es Se muy la llevó de mágico pato. porque nuestra conexión con él parecía que estuviera destinada a pasar. O sea, no es como tan natural. Incluso yo me acuerdo que cuando ustedes llegaron a ese proceso del velorio, yo dije, "Jue pucha, esta gente es de plata". Porque Eduard llegó así con un trajezote y Norma, y se veían muy cachetudos, y yo, ¿en serio? Y ese tipo de prejuicios y todo esto, pues no, uno cree que no va a poder hacer ese tipo de conexiones, solamente por prejuicios. Entonces yo en realidad no pensé que hoy al día, después de un año todavía siguiéramos, creo que ahora somos más panas. Y ese tipo de cosas son muy bonitas y con don Humberto nos pasó porque fue muy esporádico, o sea, como que don Humberto nos vio, me dijo, ¿quién se quiere subir? Yo me subí y ya en ese momento, ya don Humberto vamos a llevar un grupo y él confió, nos dejaba entrar, mover, hacer, y ese tipo de cosas en serio que fueron muy bonitas. Y creo que por eso tenemos una conexión tan mágica con la reserva, porque definitivamente don Humberto parecía que nos hubiera conocido de toda la vida. Nosotros decíamos, llegamos a la casa y ese tipo de cosas no pasa con todo mundo. Claro. En ese punto de que usted menciona como que de lo que se ve, pero también lo que no se ve, eh, recuerdo que cuando Norma y yo y Angélica nos dimos a la tarea de continuar pues con el trabajo de mi papá, obviamente con mi tío Efraín, hubo gente que decía, nosotros pensamos que a ustedes les iba a quedar grande, porque pensaban que por el hecho de haber retornado a la ciudad ya no nos embarrábamos las manos, no, nada. Esa era Sí. la siguiente pregunta. Perfecto, estás bien que sigas porque esa es la siguiente pregunta. Dice, ¿fue difícil tomar la decisión de seguir con la reserva? Entonces, súper. En ese punto, Que listo. ustedes tenían una vida diferente. Exacto. Entonces me vuelvo un poquitico en ese punto. Realmente yo pensé que cuando ya mi papá, pues ver el velorio y demás y todo, yo dije, no, ya, pues habrá que mirar qué se hace con la finca y todo, porque yo no tenía, debo confesarlo, la fuerza para seguir, ¿sí? En ese momento, ¿sí? O sea, mi cabeza estaba en otro lado. Además, porque como les comento, yo trabajé con mi papá ya desde los 10 años. Aún todavía yo voy allá y veo, pues,
La reserva está entre un cañón, ¿verdad? Ustedes saben, entre una cuchilla y otra montaña, y pues se ve el cañón y pues abajo se ve la aguadita Fusa. Entonces yo siempre que voy me acuerdo la primera vez que mi papá me llevó por ese sendero a salir a Fusa. Entonces los primeros días, y aún vuelvo y digo todavía, yo llego allá y veo eso y, uff, ¿sí? El caso es que yo dije, no, pues yo no creo que sigamos. Y Norma, mi hermana, fue la que dijo, casi que me cachetea, me dice, ¿qué le pasa, parce? Tenemos que seguir con el trabajo de mi papito porque esto no se puede perder. Y yo como que, ey, sí, sí, a mi papá le costó muchísimo esto, no lo vamos a dejar perder, ¿sí? Y en esa medida dijimos, toca seguir, vamos a hacerlo. Y como les comentaba antes, ahí sí, mucha gente pensaba que nos iba a quedar grande porque pues, como entonces que éramos los niños bonitos y todo, ¿no? Realmente, La verdad, sí. Nosotros vamos a confesar también que pensamos que no iban a seguir con la reserva. Y los vimos, cuando los vimos llegar a ustedes, los vimos súper citadinos. Dijimos, estos manes no tienen, ni siquiera pensamos que vivieran por allá o que tuvieran cancha en montaña. Nosotros dijimos, Porque los veíamos de plata, de verdad, los veíamos de plata y ah, ¿o son de plata? ellos no han chupado finca. O sea, por la apariencia uno dice, ellos no han chupado finca, ellos siempre han estado por allá en la ciudad con sus estudios, pero vean que todo, o sea, unas vez los conocimos, o sea, nos cambió totalmente la imagen. Pero sí, nosotros debemos confesar que fuimos uno de esos. Dijimos, y siempre decíamos, ojalá no la dejen Y perder. sobre todo Angie, ¿no? Oiga, usted sí es más falso. entonces en esa medida, digamos como que en mi caso, yo creo que Norma también, o sea, bueno, pero yo hablo por mi caso, a mí el hecho de, como digo, de ser híbrido, nos ayudó a desenvolvernos en la ciudad, pero también en el campo, ¿sí? Entonces es el hecho de decir, no, pues yo sé partir leña porque mi papá me enseñó, yo sé prender la estufa de leña porque mi papá me enseñó, Pero yo creo que ahí ¿sí? también debe haber vivido un proceso de sanación de niño, ¿no? Pues porque finalmente yo siento que, por ejemplo, mi papá a mí me ponía a subir ladrillos cuando construían algo en la casa. Y yo en ese momento yo decía, oiga, mi papá es un hijo de puta, ¿y cómo me va a poner a subir si yo soy toda una princesa? Y ese tipo de cosas, cuando somos pequeños, no lo veíamos. Mi mamá no lo veíamos. Mi mamá, por ejemplo, un día cogió a un ñero por allá que me coqueteaba y le dijo sus tres cosas. Y yo en ese momento, yo, mami, usted me está haciendo pasar una vergüenza. Y ese tipo de cosas nosotros cuando estamos, yo creo que yo hoy en día he valorado muchas cosas desde el día que me fui de la casa de mi mamá porque me dejó de lavar la ropa, me dejó el día que no tenía para comer, pues nadie se enteraba, pero yo pasaba mi dolor sola. Entonces ese tipo de cosas yo creo que las valoramos cuando son más adelantes. Y pues tú hiciste un proceso de catarsis súper fuerte porque es esa mierda que no querías volver a ver, pasar este suceso tan fuerte, pero ahora cómo me va a reivindicar y cómo voy a resurgir en todo esto. Exacto, sí, en esa medida, ya que usted lo trae a colación, sí ha sido un poco así. Y sí ha sido también como la gratitud a, bueno, sí, no, esto me sirvió, digo, finalmente para desenvolverme. Y bueno, fue chévere por ese lado. Al inicio no era tan chévere porque pues siendo un niño uno quiere jugar, no me tocaba ir a trabajar, ¿sí? Entonces mi papá, bueno, caminamos y me acompañaba, vamos a desmatonar, pero después ya uno se da cuenta y eso me sirvió y me ha servido, ¿sí? Para continuar, digamos, en este caso específico. eh, y untarnos las manitos, seguir con el legado de mi papá, que no fue un trabajo, vuelvo y digo, de gratis, hay todo un proceso detrás. Incluso yo cuando yo llevo a varios compañeros a la universidad, de la universidad allá, y les digo, sí, ve que aquí toca trabajar duro, esto no nos lo regalan, ¿sí? Esto no sale en un paquete de chitos, y a mi papá le costó mucho trabajo. Claro, no solo él, con la gente que le ayudó, su equipo de trabajo también, a hacer los senderos, bajar un palo. Ustedes saben, la vez que hicimos el voluntariado, bajar las tejas, bajar materiales, todo lleva un trabajo detrás, ¿sí? Y bueno, así nos hemos dado la tarea de seguir y pues Norma tiene sus impresiones al respecto. Bueno, yo fui la primera que me paré. Yo dije, pues, sí, pasó lo de mi papi, ya no podemos hacer nada. Pero pues yo sí tengo algo claro y es que yo vi a mi papi trabajando, lo vi estudiando, lo vi, mejor dicho, que eso él lo empezó literal con las uñas. Y yo dije, eso de mi papi no se puede dejar botado. Nos toca seguir, o sea, y digamos que mi papito nos dejó el terreno a una, literal, o sea, nos dejó, ustedes defiéndanse,
dejó contactos porque yo tengo digamos, no el número de él, pero el Gmail sí. Y a raíz de eso es que empezaron a contactarme a mí más. Y digamos que hasta cierto punto, pues como yo lo escuchaba que él estaba en la casa y él estaba contestando llamadas, yo también le peleaba por eso. Y le decía, no, usted está aquí en la casa, ya tiene que concentrarse con su familia. Pero es que si me llaman es trabajo, es no sé qué. Entonces digamos que yo le ponía cuidado que él era lo que él hablaba, que era lo que él decía. Y yo dije, no, o sea, a mi papi esto le costó y esto no lo podemos dejar botado. Digamos que más que por nosotros, es por seguir llevando el legado y dejando el nombre de mi papito en limpio. O sea, que valga la pena todo lo que todas las mojadas, todas las lavadas, todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio que desde niño, porque digamos que no fue solo así ahorita ya grande, sino desde niño que le tocó allá y pues junto con sus hermanos, pero digamos que ahorita el tema del turismo ya es otro cuento y otro trabajo adicional, otro sudor ajeno que lo hizo mi papi, otra visión que tuvo mi papi para su proyecto. Bueno, chicos, aquí muy de corazón, Angie y yo los queremos felicitar, de verdad, porque primero y antes que nada nos cerraron la boca. Creímos que la reserva se iba a acabar, creímos que ese legado no iba a seguir y pues que nada, que don Humberto iba a simplemente ser un recuerdo. Pero de verdad, felicitaciones por lo que han hecho, por lo que han trabajado y como lo dice Norma, por seguir y valorar todo el esfuerzo que hizo su papá en la reserva y que hoy en día, como les digo, gracias al trabajo de ustedes, gracias al trabajo de don Humberto, nosotros dos también hemos crecido profesionalmente, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. No, yo creo que yo a Eduard, a Normita, se me olvidaron todos los nombres, ahora. A Eduard, a Norma, Angélica y a Efra, siempre les vamos a dar pues, gracias y creo que ustedes se han dado cuenta que somos unas personas eternamente agradecidas con la vida y con lo que en general nos han brindado. Cuando nos toca untarnos y también lavar loza y volver a recordar todo ese tipo de cosas que hacíamos con él, nos da risa y decimos, bueno, vaya que don Humberto le enseñó a hacer eso. Y ese tipo de cosas en realidad pues nosotros hemos crecido un montón. Como personas, profesionalmente, a veces obviamente tenemos, como decía Débora al principio, un montón de cosas que tenemos que mejorar o que tenemos que aprender. Mm, y nada, estamos orgullosos en serio de ustedes. En realidad tampoco pensamos que ese tipo de cosas pues fueran a continuar. Y lo decía Norma, don Humberto ya eso es lo más difícil. Ustedes tienen para seguir construyendo porque hay mucho para seguir avanzando. Él tenía un montón de proyectos chéveres que nosotros desde Cumbre siempre vamos a estar presente en lo que podamos. Eh, gratitud eterna a Estelita, a Angélica en la distancia y a Onefra por seguir, por trabajar, por darse en cuenta que a pesar de que no es fácil, pues no es imposible y lo están haciendo y en realidad todo ese tipo de cosas se ven. Grabar un podcast, hacer ese tipo de cosas también genera estrés, genera un trabajo por detrás, eh, pero todo tiene su recompensa y a veces honrar solamente pues el legado de todo lo que hizo don Humberto es muy gratificante, entonces síganlo haciendo. Y creemos no tenemos una última pregunta y es, si don Humberto estuviera presente en ese momento, ¿qué le dirían? Si supieran que ya era el último momento. Mm, yo, bueno, pues mi papito fue un guerrero, o sea, una persona muy diferente. Y él, o sea, salió adelante, él tenía visión, él tenía mucha visión, lo que les digo. Digamos que hasta cierto punto él, a raíz de esa caída que tuvo, él dijo, no, ya esta no nos levantamos. Pero por encima de todo, o sea, él volvió a coger fuerza y todo lo que nos dejó, porque créanme las que, o sea, pueda que no se vea mucho, pero el trabajo que mi papi hizo allá, eso fue con sudor y trabajo limpio, trabajo honesto. Y nada, pues mi papito, un berraco, un gran ejemplo. Bueno, si yo tuviera la oportunidad de volver a ver a mi papá, a sabiendas que sería un espacio en donde lo veo y se tiene que ir otra vez, yo, yo le diría que estoy orgulloso de él, que no se preocupe porque
yo voy a continuar con lo que él me enseñó. Voy a seguir siendo una buena persona y estoy orgulloso de él y que todo está saldado, que no hay nada pendiente, que puede irse en paz y que lo amo. Gracias, papá, por esas palabras. Uy. No, yo le daría un abrazo. Como siempre nos despedíamos de él con un abrazo. Sobran las palabras, él sabe lo que es y él sabe lo que hizo. Yo creo que yo sí le diría que mil gracias por permitirnos, por confiar en nosotros, incluso más que lo que nosotros estábamos confiando, y por dejarnos entrar en su casa, por permitirnos ser parte de su familia. Porque a veces ese tipo de confianza o ese tipo de empujones viene de personas extrañas. Y don Humberto lo hizo. Don Humberto, miren que todo el legado que ustedes nos estaban contando hoy, pues así surgimos nosotros. Venimos de otros procesos y encontrar una persona tan maravillosa como él fue muy bacano. Y finalmente, cuando pasó eso, obviamente sí fue muy doloroso, pero ir a la reserva para nosotros es mágico. Nosotros siempre decimos que nos sale todo muy bien en la reserva, porque sentimos que él está ahí. Debo confesar que yo llego a la reserva y yo, hola, don Humberto, llegamos. Y ese tipo de cosas en realidad es muy gratificante, porque sabemos que fue una buena persona. Y yo creo que ustedes se pueden llevar como familia que, pucha, no todos somos tan buenos, pero impulsó a muchas personas y muchas agencias de turismo crecimos y agradecemos ese espacio porque personalmente para Cumbre Andina es un espacio de paz y de tranquilidad. Nosotros vamos obviamente a trabajar, pero se convierte en un espacio más de conexión. Entonces, muchas gracias a ustedes por abrirse. Sabemos que iba a ser un capítulo muy heavy, por eso queríamos empezar esta temporada con eso, por todo lo que significaba como episodio y lo que significan usted como familia. Están haciendo un muy buen trabajo, en serio, y como siempre les decimos, van a haber cosas que se pueden mejorar o que pueden pasar, pero síganle metiendo la ficha, desde el amor y desde el corazón, siempre honrando pues el legado que dejó él en toda su esencia. Muchas gracias, chicos. Ya que hago un paréntesis. Curiosamente, yo con mi papi no es muy común que me sueñe, pero ayer a la madrugada, me soñé con mi papi, o sea, como si no hubiera pasado nada. Y curiosamente ustedes dos eran los que llevaban grupo. Y eso saludaron a mi papi y lo abrazaron como si, mejor dicho, no lo hubieran visto hace mucho tiempo. Pero digamos que yo no era consciente que era un sueño. Yo lo acompañaba y bueno, él estaba súper engomado con su tema del turismo, había mucha gente, pero principalmente estaban ustedes dos. Y se abrazaron mucho. Y ya después cuando me desperté, yo ya no, era un sueño. Pero pues fue bonito, una experiencia bonita. Yo me dejaba llorar. Muchachos, en nombre de mi papá, como siempre le hemos dicho, muchas gracias a Cumbre Andina por estar en vida, por estar ahorita que él ya no está con el proyecto de la Reserva Natural Las Cascadas. Ustedes saben y se lo hemos expresado, el cariño tan profundo que les tenemos por ayudarnos también allá a trabajar, las mejoras, por hacer el puente, por el voluntariado, por tantas cosas, pero sobre todo por creer en mi papá. De verdad, gracias por eso, porque todo eso le ayudó a él a recobrar su confianza y él se fue en un punto en donde había sido restaurada su valía, no por lo que tuviera, sino porque se dio cuenta que había podido. Pues las gracias son mutuas, chicos. Creo que aquí solamente hay admiración y respeto para tanto ustedes, don Humberto, su familia. Aquí solamente hay amor. Se respira amor por todo lado aquí en la reserva. Entonces, chicos, muchísimas gracias por haber estado en este podcast. Damos inicio a la segunda temporada con este capítulo y quiero que sí le demos un fuerte aplauso a don Humberto que nos está mirando. Chicos, muchas gracias. Nos vemos en próximos capítulos. Un fuerte abrazo para todos. No se pierdan ninguno. Suscríbanse, denle like y apóyennos que vamos es con toda. Los queremos. Gracias, chicos. Muchas gracias. A este. Gracias. Chao, muchachos. ¿Cómo hace Angie? Ya. Dijo un amigo, soy senderista y tengo que tomar chicha en la montaña. Dijo un amigo, va para las tripas con una botella, era apostar cuál se tomaba la